Cámaras, doctores, empezamos la discusión. Ya, doctores, ¿cómo están? Doctora Rodríguez. Ya. Doctora Rodríguez. Ya, doctores, vamos a empezar la discusión con un poquito de retraso, pero seguimos. Ya. Doctora Rodríguez. ¿Cómo está? Doctora, ¿cómo está? Doctores, vamos a empezar la discusión, por favor, todos con las cámaras encendidas, por favor. Ya, empezamos con el caso clínico. Doctora Rodríguez, muy bien. Ahora sí, háganos un resumen de la anamnesis, doctora Rodríguez. Ya, un resumen. Ya, nos refieren que es una paciente femenina llamada Angelina Paza, que tiene 43 años, es de raza mestiza. El lugar de nacimiento es Pusi, distrito de Huancané, de la región de Puno. Perfecto. Doctora, hasta ahí vamos a ir discutiendo así gradualmente, como viene el caso. ¿Qué le parece a usted? ¿Por el apellido podría estratificar o podría ver si hay algo que tiene que ver su apellido con problemas cardiovasculares? No, creo que no. ¿El apellido Paza de dónde es? Generalmente. El Perú ahora es el país de todas las sangres y de la quinoa de los mil colores, ¿no? Como dijo. ¿Quién dijo eso, doctor Altamirano? ¿De la quina de mil colores? ¿Ah? ¿Quién dijo? Es el país de todas las sangres y de la quinoa de los mil colores. José María Arguedas. José María Arguedas Altamirano, depende de su familia, ¿no? Probablemente. Claro. Entonces, doctora, entonces, vean, el apellido, bueno, ya estamos todos mestizos, mezclados, ¿no? Pero los apellidos, hay algunos que siguen siendo, pues, Apaz, Amamán, y son más del altiplano, ¿no? Entonces, por ese lado podríamos pensar en que el apellido, si es la procedencia, y la paciente procede también de Huánuco, ¿no? Son zonas altoandinas, del trapecio andino, donde la gente vive pues, a 3.500, 5.000 metros, entonces ya por eso podríamos estar pensando en problemas cardiovasculares. Con el solo hecho de pensar la procedencia y el lugar de vivienda, ¿orientaría a pensar en alguna patología, doctora Rodríguez? Claro, podría ser una patología respiratoria. O cardiovascular, ¿no? Claro, cardiovascular o respiratoria me llamaría la atención. Ya, entonces estaríamos pensando en eso, ¿no? Los primeros días revisamos cuando hicimos valvulopatía mitral, ¿no? Que hay una tendencia a los problemas de valvulopatías, sobre todo de etiología reumática, en las zonas altoandinas. Discutíamos un caso de un paciente que venía de Huancavelica, entonces están propensos más a infecciones respiratorias del tracto superior, ¿no?
del tracto respiratorio alto. Y los gérmenes, ya ustedes saben, el estreptococo beta hemolítico, el grupo A, podría darnos una fiebre reumática y por ende podría darnos un trastorno de la válvula. Entonces, un problema cardiovascular que estaría ligado, entre otros factores, a la altitud y a la zona de procedencia de la paciente. Perfecto, ¿ya? ¿Algo más que le llame la atención en la anamnesis, doctora Rodríguez? No, doctor, solo, bueno, que refiere al lugar de nacimiento en la región Puno, ¿no? Claro, y procede también, o sea, ella vive allá. ¿Qué ocupación tiene? Agricultura. Ya, entonces es agricultura y está allá. Imagínense, Puno está pues a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? 3.300. Ya. ¿Cuál es su enfermedad actual? Un resumen del tiempo de enfermedad y la cronología, doctora. Ya, sus síntomas principales son disnea, fatiga y también presenta edemas, con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 6 meses, con un inicio insidioso, una enfermedad con curso progresivo. Ya, Bien. entonces, desde que empieza la paciente, ¿no? Su síntoma principal probablemente tuvo disnea primero y gradualmente fue presentando tenía fatiga y con el cansancio que algunos pacientes dicen, ¿no? Que es distinto a la disnea. O sea, yo hago mis actividades, pero me canso, o sea, no es que me falte el aire, sino me canso, me siento débil, entonces podemos pensar en algún problema muscular también en esos casos, ¿no? No respiratorio necesariamente, ¿ya? ¿Cómo fue? ¿Qué otros datos más importantes tiene la enfermedad actual? ¿Cómo es el relato cronológico en esta paciente? Relato refiere que desde enero de este año presentaba disnea a realizar actividades cotidianas, que en febrero ya notaba hinchados y Por eso, acudió al servicio médico. claro, entonces empieza sus molestias con disnea, ¿no? Doctora Pizarro, encienda su cámara, por favor. Doctora Pizarro, ¿está en el aula? No está. Sí está en el aula. Doctora Pizarro, ¿qué le parece a usted? Si piensa en disnea, ¿cuál estaría? Bueno, estamos en un problema en la patología cardiovascular. ¿Es un síntoma de un problema de de una falla cardíaca izquierda o derecha, doctora Pizarro? Doctora Pizarro. Sí, Doctora doctor. Pizarro. Podría ser por una Encienda insuficiencia su cámara, enciendan cámara, doctores, y participen. Doctor, ¿podría ser por una insuficiencia cardíaca derecha? ¿No le parece eso, doctora Prado? ¿Qué le parece? Diría que insuficiencia cardíaca izquierda, porque predomina Claro, la... izquierda sobre todo, ¿no? Sí. Hemos dicho el otro día que los pacientes a veces no vienen o solo por falla izquierda, solo por falla derecha. A veces los pacientes ya vienen por una falla biventricular. Ya tienen los dos síntomas, ¿no? Porque esta paciente empieza, doctora Rodríguez, con disnea y después se agrega edema, ¿no? Ya, ¿qué más hay? Continúe, ¿qué pasó con la paciente? Que luego cuando acudió al servicio médico, ahí le dieron medicamentos que le hacían orinar y mejorando su tratamiento. Y luego, ¿Qué medicamento piensa, doctora Rodríguez, usted? diuréticos. Ya, claro, si le hacen orinar es porque es un diurético, ¿no? ¿Y qué se le viene a la cabeza como diurético? ¿Le han hecho fármaco? Doctor Prudencio.
¿Furosemida, doctor? Claro, furosemida, ¿no? Ese es el medicamento diurético más usado, pues, en general, ¿no? Y que incluso la gente se automedica mucho con furosemida. Ya, perfecto. Luego, ¿cómo fue la historia, doctora? ¿Qué más pasó con su paciente? Que luego el 15 de marzo, luego de ingerir alcohol, presentó palpitaciones rápidas y una disnea intensa, por lo cual fue a un establecimiento de salud donde le administraron oxígeno y nuevas medicinas. Si le administran oxígeno, doctor Prudencio, ¿qué piensa usted? ¿Cómo habrá estado su saturación? ¿O por qué le administraron oxígeno? El 92%, doctor. ¿Qué piensas? Que ¿Habrá estado saturación- desaturando la paciente? ¿Habrá llegado cianótica? Sí, por eso. Probablemente, ¿no? Ya habrá llegado, Sí. porque la paciente dice que se cansaba. Entonces, las palpitaciones ya hemos revisado el otro día, una palpitación muy rápida, una taquicardia supraventricular, va a disminuir el gasto cardíaco y va a tener una saturación baja. Puede estar cianótica, puede llegar hasta una taquicardia supraventricular, puede hacerte falla incluso miocárdica. El corazón late tan rápido que no hay flujo coronario y eso va a doler y te va a dar una isquemia miocárdica. Entonces, probablemente la paciente tenía palpitaciones, la disnea se habría incrementado y estaría tal vez cianótica, ¿no? Y si no estaba cianótica, por lo menos estaba pues, taquipneica, disneica, y por eso le administraron oxígeno. ¿Qué más, doctora Rodríguez? ¿Qué más tuvo la paciente? Luego de 5 días viajó a Juliaca, donde se quedó hospitalizada hasta el 30 de marzo. Y luego retorna mejorada a su pueblo con medicamentos. Furosemida, captopril y aspirina, los cuales solo consumió hasta la segunda semana. ¿Ya? ¿Qué le dijeron en Juliaca que lo que tenía? ¿Le dijeron algo? No precisaba el diagnóstico de egreso. Ya no precisó, o sea, ella habrá ido nuevamente a buscar ayuda porque seguiría con la misma sintomatología, ¿no? Por eso va a Juliaca, que hay un hospital más grande y hay más especialistas que en su hospital, en su centro de salud. Ya, luego de su hospitalización en Juliaca, ¿cuánto tiempo ya hace que había empezado su enfermedad? Ella quedó hospitalizada el 30 de marzo, Ya, pero desde enero ella presentaba la disnea. ya, o sea, miren, ya son casi como 3 meses ya de enfermedad. Ya, luego, ¿qué pasó, doctora? Luego en mayo presentó nuevamente disnea y fatiga y mayor edema de piernas, dificultando que trabaje y tomando por su cuenta furosemida, con lo que sentía cierta mejoría. Claro, ya, entonces seguía, entonces. Doctora Pérez, ¿está la doctora Pérez en el aula? Doctora Pérez. Enciendan cámaras, por favor, y participen. No, la doctora Pérez está ausente. Doctor Parra, ¿qué le parece el síntoma de edema? Porque el paciente va por edema. Doctor Parra. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Enciendan cámaras, doctores, para participar. Es que tengo problemas con mi cámara en este momento, doctor. Ya, para la próxima semana, por favor, tienen todo el fin de semana para arreglar vuestras cámaras, doctores. Sí, doctor. Ya, ¿qué le parece, doctora Parra? ¿Con respecto a qué, doctor? ¿Todo lo que se habló? Al O síntoma, estamos hablando del edema, del nuevo síntoma que aparece. La paciente va a Juliaca por edema. Sí, mencionó que tenía edemas en el muslo inferior. Esto puede deberse más que todo por insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado? ¿Derecha o izquierda? El edema, bueno, sería como, bueno, la disnea es izquierda, pero creo que es derecha. ¿Ya? Es un síntoma más del lado de la falla derecha, ¿no? Sí. Y si tu paciente tiene disnea y tiene edema,
Podría pensar de que es una ya falla una vía ventricular, como he dicho hace un rato, ¿no? O sea, ya no solamente es un lado, sino ya la falla es pues de todo el corazón. Ya. Luego, ¿cómo fue, doctora Rodríguez? ¿Qué más pasó con la paciente? Luego de eso, desde inicios de mayo presentó nuevamente la disnea, la fatiga, la dificultad. El 28 de mayo, mientras trabajaba en el campo, presentaba palpitaciones seguidas, con una seguida pérdida del conocimiento, recuperándose espontáneamente. Y luego, ¿Cómo se llama eso, doctora Rodríguez, esa pérdida rápida del conocimiento? ¿Qué piensa usted? ¿Qué habrá pasado con la paciente? una falta de oxígeno en la sangre. Una hipoxia puede ser, ¿no? ¿O piensa Claro. que ha podido haber hecho un evento cerebrovascular? Una arteria del cerebro que se haya ocluido. Puede ser también. Podría pensar. Doctora Prado, ¿usted qué piensa? Disculpe, doctor, no lo escuché. Pensaría que esa pérdida brusca de conocimiento y fugaz, ¿no? Porque se recupera. ¿Habrá sido algún problema cerebrovascular? Me refiero a alguna obstrucción o una disminución del flujo de las arterias o del flujo sanguíneo cerebral. Probablemente. Podría ser, es otra posibilidad también, como la que plantea la doctora Rodríguez, la hipoxia también. Y una disminución del flujo también te podría dar. Pues si tu paciente tiene un bajo gasto cardíaco, hay menos perfusión no sanguínea a nivel del encéfalo también, que podría ser una causa. ¿Y qué otra causa podría pensar, doctor Prudencio? Sí, doctor. ¿Por qué otra causa podría haber tenido mareos la señora? Una pérdida fugaz, ¿no dice? Tendríamos ya una causa, la hipoxia, la otra bajo gasto cardíaco, y eso, una disminución bajo gasto cardíaco, una falla cardíaca, y lo otro, ¿por qué podría haber hecho una disminución del flujo? Síncope vasovagal. Podría ser un síncope vasovagal, perfecto. ¿Otra causa? Isquemia. Podría ser si lo ponemos como isquemia, pues una isquemia cerebrovascular, ¿no? O un trastorno de ritmo, si el paciente tiene palpitaciones. La palpitación es un síntoma, ¿no? No sabemos qué tipo de alteración del ritmo puede estar haciendo, una taquicardia supraventricular, una fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada. Vean, entonces un trastorno del ritmo también nos podría dar, ¿no? Entonces eso también entraría en nuestras posibilidades, digamos, de causa de este síntoma que tuvo la paciente. Ya, luego, ¿qué pasó, doctora Rodríguez? Ya, luego de esto, dice que su familiar la llevó al centro de salud donde la continúan con furosemida, captopril y además le agregan aspirina y no mejoraba y hace 5 días va al hospital de Juliaca donde le internan por marcado edema, disnea, ictericia y ascitis. Ajá, perfecto. ¿Qué le parece, doctora Rodríguez? ¿Por qué habrá tenido la paciente ictericia y ascitis? Mm, ¿Es alcohólica la paciente? No, pero tuvo cuando ingirió alcohol presentó esas palpitaciones rápidas en una ocasión. En algunas personas el alcohol te puede estimular tu sistema de conducción y puedes hacer taquicardia, ¿no? Ya hemos visto, el alcohol, las drogas pueden dar taquicardias. Pero, ¿usted cree que ha bebido? No hay historia de que ella sea una bebedora crónica. No. No tenemos ni qué cantidad de alcohol habrá estado bebiendo. Por lo general las mujeres pues no beben tanto, ¿no?
¿Usted cree que ella habrá estado bebiendo mucho como para pensar que por eso sea la causa de la ictericia y la citis? No, no creo que sea por ingerir alcohol. ¿Por qué cree que habría presentado esas cosas la paciente? Un problema cardiovascular. Claro, se ha acentuado qué parte, qué falla, derecha e izquierda. Derecha. Claro, si tiene ese edema, hemos dicho que el edema, hemos revisado los otros casos anteriores, ¿no? Paciente que tiene una falla cardíaca derecha va a ser mayor, va a ocasionar no solamente ictericia, sino ascitis, hepatomegalia, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ya, nos vamos a los antecedentes, doctora. No, pero antes de los antecedentes, ¿qué pasó con esta paciente? Por último, la paciente no mejoraba de disnea y fatiga, persistiendo el edema, por lo que es transferida el día de hoy por vía aérea a nuestro hospital. Ya, perfecto. Entonces la llevan al hospital Carrión, la llevan directo, pues en vuelo directo, ¿no? Ya ingresa ahí la paciente y ahí es donde empiezan a hacerle la historia, perfecto. ¿Qué antecedentes tiene, doctora, en los antecedentes patológicos? ¿Algo que le llame la atención? O primero en los generales, ¿hay algo que le llame la atención? En la situación económica es de pobreza extrema. Ya, miren, pobrecita, ¿no? Agricultora que vive en una zona alejada de nuestro país y que, bueno, se pone enferma, pero felizmente hay por lo menos el CIS, ¿no? Debe haber viajado con CIS a Lima, pues. ¿No? Por otra parte, el CIS, pues, la beneficia, ¿no? A nuestros compatriotas, ¿no? De las partes más alejadas de nuestro país, ¿ya? Y llega, pues, a un hospital nacional también, como es el Carrión, donde la van a evaluar. Perfecto. En los antecedentes patológicos, ¿algo que le llame la atención? En los antecedentes patológicos, hospitalizaciones que tuvo nada más. ¿Mm? Tuvo 2 hospitalizaciones Ya, y con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca y cirrosis hepática. ya. ¿Esas hospitalizaciones dónde fueron? En Esas son Juliaca. esas son las de Juliaca, porque ella trae ya el papel de Juliaca, porque al inicio en la anamnesis no se sabía, ¿no? Ella fue a Juliaca, no le encontraron, entonces sí, pero ya llega el diagnóstico, ya la traen con la hoja de referencia y ahí ya están estipulados los diagnósticos. Por eso es que ya, cuando le hacen la historia, ya ven ahí los problemas que tenía, ¿no? Entonces, 2 hospitalizaciones previas con diagnósticos de falla cardíaca y trastorno del ritmo cardíaco. ¿Ya? ¿Algo más, doctora, que le llame la atención los antecedentes? Antecedentes familiares patológicos, que una hermana tuvo enfermedad parecida con hinchazón y enfermedad del corazón, como ella lo relata, y que falleció hace 8 años con 45 años de edad. O sea, fallece casi a la misma edad que la paciente, ¿no? La paciente tiene 42 años, creo, y tiene una hermana que fallece por esa edad con las mismas molestias, ¿no? Con la misma sintomatología. Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces con esa historia ya está claro los síntomas, cómo llega, la evolución, los antecedentes. Perfecto, entonces vamos a ir a examinar a la paciente. Doctor Rivera, a ver, háganos un resumen del examen clínico. Doctor Rivera. Dígame, doctor. A ver, hace un resumen del caso. Encienda su cámara. Ah, ya, perfecto, doctor. Ya está, Lo doctor. estoy viendo. Ya, encienda su, perdón, ¿qué nos puede decir haga un resumen de su examen clínico? Bueno, es una paciente que de enero presenta disnea, fatiga y edemas. El tiempo de 6 meses, la forma de inicio fue insidioso. El curso No, de la es el enfermedad fue examen progresivo. clínico, ya estamos en el examen clínico, doctor. ¿Cómo encuentran a la paciente cuando llega al hospital, ¿no?
¿Estaba febril? ¿No estaba febril? ¿Qué le parecen los signos vitales que le encuentran? Bueno, tenía el apetito disminuido, la sed estaba aumentada. No, el examen físico ya, doctor Rivera. Ya hemos comentado ya la parte de la anamnesis. Ahora estamos en el examen físico y estamos viendo los signos vitales. ¿Qué le llama a usted la atención en los signos vitales? Su pulso era de 123 latidos por minuto, era rítmicos. No, ya resumen, ya, pues decimos, es una paciente que está taquicárdica, taquipneica. ¿Qué más? Una paciente... Es una paciente que está febril, está taquipneica, doctor, y además, ¿qué le llama la atención de la respiración? Eso han puesto ustedes en su informe, ¿eh? Es una respiración de Cheyne-Stokes. Pues, ¿cómo es la respiración de Cheyne-Stokes, doctor? Disminuida, de amplitud disminuida. Sí, pero el tipo de Cheyne-Stokes, ¿qué otra respiración? Ya hemos hecho un respiratorio. Hay respiración de Cheyne-Stokes, hay un tipo de Biot. ¿Y la otra cómo se llamaba? Doctor Renzo Ramos, ¿qué le parece? Sí, doctor. Encienda su cámara. ¿Me veo o no? Sí, ¿qué le parece, doctor? Que su respiración está aumentada, también que, como usted dijo, O sea, por eso es taquipneica. Ya, vayamos usando los términos que ya vamos aprendiendo, ¿eh? Está taquipneica, está taquicárdica, ¿ya? Está taquicárdico, su presión arterial está Está normal, ¿no? No sabemos, pero está en rango normal, o sea, de repente la paciente no tenía alteraciones, salvo que no tenemos otro dato anterior, pero está en rango normal. Es una respiración ¿cómo es la respiración de Cheyne-Stokes, doctor Altamirano? ¿Recuerda? Elevada y disminuida al mismo tiempo, en una variante... O sea, se va elevando poco a poco superficial y llega un periodo en el que hace apnea. Nuevamente empieza a agitarse. Hemos dicho, ¿de qué lesiones, de qué patologías es más frecuente la respiración de Cheyne-Stokes, doctora Rodríguez? ¿De cardiopatía, doctor? ¿De qué parte? ¿De qué? Hemos dicho que de Cheyne-Stokes. Doctor Rivera, ¿la de Kussmaul se presenta en qué casos? Doctora Prado, ¿recuerda? ¿Taponamiento? No, la Kussmaul en acidosis metabólica. No se olvide, la de Cheyne-Stokes es más en problemas cerebrovasculares, en problemas postraumáticos, traumatismos encefalocraneanos, porque ya son respiraciones centrales, o sea que ya tu centro respiratorio está alterado. Entonces, esta paciente, lógicamente, tiene un tipo de Cheyne-Stokes, pero no tiene antecedente de traumatismo, a pensar, pero sino que es una hipoxia ya tal vez a nivel central que hace que tenga ese tipo de respiración. Eso es lo que estamos interpretando de lo que estamos viendo en la paciente. ¿Ya? Siga, doctor Rivera, ¿qué más? Continúe el análisis. La paciente presenta sobrepeso. ¿Ya? ¿Está con sobrepeso? ¿Ya? ¿Pero hay algún antecedente de sobrepeso? ¿Ha subido de peso de repente a esas expensas del edema, doctor? Sí, puede ser.
Claro, ¿no? Si la paciente ya ha tenido edema, tiene ascitis, entonces puede ser ese aumento de peso por la retención de líquidos, ¿no? ¿Qué más le llama la atención en el resto del examen? En el aspecto general y en semiología general, doctor Rivera. Está en mal estado de nutrición e hidratación. Ujú. ¿Qué más? Tiene ictericia moderada. Ya, o sea, ya la paciente ya está ictérica, perfecto. ¿Qué más? Presenta cianosis y frialdad distal. Claro, el hecho de que tenga la piel esté cianótica y hay una frialdad distal, ya que estamos hablando de una hipoperfusión, pero sin embargo su llenado capilar, ¿cuánto es, doctor Rivera? Llenado capilar. Mayor ¿No? a 2 Entonces, segundos. pero está normal su llenado capilar, sin embargo la paciente está cianótica, ¿no? Y hay frialdad distal. ¿Qué le llama la atención el tejido celular subcutáneo, doctor Rivera? Doctor Rivera. Doctora Guadua, ¿qué le parece? ¿Qué le llama la atención? Doctora Guadua. Doctora Guadua. Doctora Guadua, creo que no está en habla. Doctora Maita, ¿qué le parece? Que tiene edema en los miembros inferiores con Por eso fobia. lo llamado. ¿Hasta dónde llega el edema, doctora? Hasta el tercio inferior de los muslos. O sea, imagínese hasta dónde tiene tanto edema la paciente. Y debe ser 3 cruces, pues la pobrecita ya está de edematosa, ¿no? Ya. Doctor Rivera, continuemos entonces. ¿Qué más? La otra parte del examen. Continúe. En el aspecto en cuello, ¿qué le llama la atención? ¿Qué hemos dicho que vamos a ir a buscar en cardiovascular? En el cuello presenta el pulso venoso es difícilmente evaluable y el pulso carotidio es irregular. Claro, el pulso carotidio ya es irregular, así como ya te tomaron el pulso radial y es irregular, o sea, la paciente ya está, que sea irregular, estamos traduciendo de que tiene un problema de trastorno del ritmo cardíaco. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué buscamos en cuello, hemos dicho? Además de la parte arterial. Ingurgitación, doctor. Claro, ¿tiene el paciente ingurgitación yugular o no? Sí. Ya, si el paciente tiene ingurgitación yugular, buscamos la segunda parte de nuestro examen, que es el reflujo Hepatoyugular. hepatoyugular, ¿no? Entonces le deben haber hecho eso también. ¿Habla en la historia de reflujo hepatoyugular? Sí. Sí, doctor. Entonces, es una característica más de la falla cardíaca, ¿no? A nivel de tórax y pulmones, doctor Rivera, ¿qué le llama la atención? ¿No? Doctor Rivera. En el tórax no es simétrico y no presenta edemas. No, pero que sea simétrico, eso no nos llama la atención, ¿no? Lo que te va a llamar la atención, ¿cuál es?
es el tipo de respiración y la frecuencia respiratoria. Y la amplitud está disminuida, ya hemos dicho que tiene un ritmo de chain stop. Entonces la paciente está taquipneica, o sea, está respirando más rápido, ¿no? 27 por minuto. Y este tipo de respiración ya costal superior. O sea, hay uso de músculos accesorios para la respiración, doctor Rivera, ¿dice algo la historia? No, doctor. ¿Ya? ¿A la palpación y a la percusión algo que le llame la atención? Doctora Poma, ¿qué le llama la atención? ¿Cómo interpretaría usted ese examen semiológico de tórax y pulmones? ¿Qué sospecharía? Doctora Poma. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Le escuchamos muy bajito, doctora. Encienda su cámara y participe. Doctora Poma, Sí, doctor, ¿me escucha? No sé si me- ¿qué te parece pues, el resto del examen? Estamos hablando a nivel de tórax y pulmones. ¿En qué podemos concluir? El otro día dijimos que puede ser que el paciente, si tiene un problema cardiovascular, podría ser una disminución, podríamos pensar en un derrame pleural que puede tener la paciente, puede haber edema pulmonar. ¿Tiene algo de eso la paciente, de acuerdo al examen semiológico? No. Hay edemas. Por ejemplo, en el tórax y pulmones no hay edemas. Ojo, mire que la paciente tiene ausencia de las vibraciones vocales en la base derecha. Y cuando no hay vibraciones vocales, o es que hay aire o es que hay líquido. Pero sí nos Y además dice... tiene matidez en la base pulmonar derecha. A ver, vean la historia. Ahí está. No podría tener esta paciente, ¿no? Ahora, ¿hay crepitantes o no, doctora? Ah, mire, ahí está, pues si ahí tiene ausencia del murmullo vesicular en base derecha. Hay pectoridoquia. De que el paciente tiene una, semiológicamente, ¿qué tiene? Sería un derrame. Un síndrome de derrame pleural. Derrame pleural. ¿No? Entonces, así vamos ya resumiendo. Tiene un síndrome de derrame pleural. Ya, perfecto. A nivel cardiovascular, doctor Rivera, ¿qué podría concluirnos? Doctor Rivera, ¿cómo concluye? No, no presenta soplos, presenta ingurgitación yugular. Ya, por eso, primero la inspección, después a la palpación, auscultación. Doctor Altamirano, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Doctor Altamirano. Creo que lo que más me llama en la inspección es el choque de punta. Ya, por eso, ya ve, a la inspección ven el choque de punta, o sea,
El choque de punta se ve y se palpa también, ¿no? En el quinto espacio intercostal izquierdo, por fuera de la línea medio clavicular. Entonces ya esta paciente y además tiene un ritmo irregular. El hecho de encontrar un choque de punta por fuera de la línea medio clavicular, doctor Altamirano, ¿qué estaría pensando? ¿Que el corazón, cómo está? ¿Ha disminuido, ha crecido, está igual? Hay una hipertrofia ventricular. No, ya hay un crecimiento, entonces, por eso que estamos encontrando el choque de punta. Y en la auscultación, ¿qué le llama la atención, doctor Altamirano? Que los ruidos cardíacos son arrítmicos, Claro, irregulares. entonces, ya tienes entonces una arritmia cardíaca, ¿no? Vean cómo ya con solo escuchar. ¿Hay soplos, ruidos agregados? Sí, hay un soplo sistólico eyectivo Mm, que está en el lado pulmonar. ya, en el foco pulmonar, ¿no? O sea, ahí ya encontramos un soplo. ¿Es sistólico, diastólico? Es un soplo sistólico, doctor. Ujú. Ya. Además, ¿hay reflujo hepatoyugular en el paciente? Doctor Rivera, ¿hay reflujo hepatoyugular? Sí, doctor. Ya, si hay ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ¿en qué estaría pensando? Doctor Rivera, ¿usted piensa que hay falla cardíaca? Doctor Rivera. Sí, doctor. Ya, entonces, claro, ya tienes tu historia, tu anamnesis, tienes tu examen clínico, estás encontrando. Si hay ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular, ya hay una falla cardíaca. ¿De qué lado, doctor? ¿Izquierda o derecha? Ya es si hay ingurgitación, reflujo hepatoyugular, y estamos hablando de una falla derecha, pues. Entonces ya, y con la disnea más que tiene, entonces el paciente está una falla biventricular. Perfecto. Entonces hay edemas, hay presencia en el examen hay presencia en la auscultación de un soplo eyectivo pulmonar, ahí está un soplo de regurgitación tricuspidia, pero el segundo ruido cardíaco está incrementado de intensidad en el foco pulmonar, con desdoblamiento. O sea, ya con ese examen, ya, y al abdomen ya, pues hay hepatomegalia, hay latido hepático visible, no nos da más datos. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos armada, tenemos nuestra discusión, ya hemos analizado la anamnesis, el examen físico, ya estamos identificando algunos síndromes, entonces vamos a ir a hacer nuestros diagnósticos sindrómicos. ¿Ya? 5 minutos de break y continuamos directo para las presunciones sindrómicas. ¿Ah?
Ya, continuamos, doctores. Continuamos. Cámaras, doctores. Ya, doctores. Doctora Rodríguez, ¿qué piensa? ¿Cuál sería su impresión diagnóstica sindrómica? ¿Cuál sería el síndrome principal? Doctora Rodríguez. Sí, doctor. ¿Cuál sería su síndrome principal, doctora? ¿Qué piensa usted? Pensaría una hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión arterial de frente te vas ahí. Tu síndrome, como síndrome. Como síndrome, Claro, primero tenemos que hacer nuestros diagnósticos sindrómicos y de ahí buscar una etiología que nos explique la mayor cantidad o todos los síndromes que tenemos. Un síndrome de insuficiencia cardíaca. Claro, lo primero que tenemos que hacer, mi paciente tiene una falla cardíaca. ¿Qué más? ¿Ahí nomás nos quedamos? Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Solo derecha? ¿Qué le parece, doctor Altamirano? Sí, doctor, derecho también. Solo derecha. ¿No le parece izquierda también? ¿Cómo explicaríamos la disnea? Creo que cuando ya están involucradas derecha e izquierda se llama congestivo, ¿verdad? Claro, ya es una falla cardíaca congestiva. Ustedes han revisado el otro día, ¿no? Ya hay, claro, hay más componentes del lado derecho. Pero al final es una falla cardíaca. ¿Qué otro síndrome más podría plantear, doctor Rivera? Doctor Rivera. Una enfermedad vascular. Una enfermedad vascular. ¿De qué tipo, doctor? Bueno, doctor Rivera, ¿qué otro síndrome más tendría tu paciente? ¿O tiene el paciente que estamos analizando? Síndrome de Matoso por edema en miembros inferiores. No, doctora, ya el edema, no, si tu paciente viniese solo por edema, podríamos desdoblarlo y decir, mi paciente viene solo por edema. Ya cuando está poniendo, la doctora Rodríguez plantea una falla cardíaca, es que ya hay varias cosas. Ustedes recuerdan, doctor Rivera, ¿usted recuerda cuáles son los criterios de Framingham? A ver, deme 3 criterios de Framingham, de los mayores, doctor Rivera. Doctor Rivera. Doctor Rivera. Doctor Rivera. Creo que no está. Doctora Vidal, usted, a ver, deme 2 criterios de Framingham de falla cardíaca. Los criterios de Framingham son clínicos y son semiológicos, muchos de ellos, por eso es que siempre nos referimos a eso. Porque para que la doctora Rodríguez diga falla cardíaca es que ha revisado los criterios de Framingham, ¿no? Y ha comparado con los que tiene el paciente. Doctora Vidal, deme 2 características. Puede ser lo que es disnea paroxística y también ¿cómo era el otro? Crepitantes a los cultivos. De lo que tiene la paciente, pues. La ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular y tiene... Cardiomegalia. Reflujo hepatoyugular. No, reflujo hepatoyugular. Busquen siempre eso, doctores. Tiene otros menores como es el edema, la tos, pero la paciente tiene disnea también. Entonces vean cómo hay, se dice que 2 criterios mayores y uno menor nos hacen sospechar una falla cardíaca. Entonces ya están ahí, ya tienen entonces la falla cardíaca.
Doctor Rivera, ¿qué otra cosa más, qué otro síndrome más tiene el paciente? Doctor Rivera. Doctora Pérez. Doctora Pérez. No está tampoco. Doctora Maita. ¿Puede ser un síndrome de derrame pleural? Ya, perfecto. Tiene también, pero podríamos ponerlo como parte de la falla cardíaca, ¿no? Podría entrar no solamente tu derrame pleural, sino que más entraría, doctora, dentro de la falla cardíaca. Doctora Maita. Derrame pleural, ascitis, tal vez tenga derrame pericárdico también, no sabemos. De eso te entraría la falla cardíaca. Perfecto. ¿Algo más, doctor Parra? ¿Qué otro síndrome más ha identificado en el paciente? Doctor Parra. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí te escuchaba, pero no te vemos. ¿Qué otro síndrome más ha identificado en el caso? Bueno, entre ellos tenemos lo que es la hipertensión arterial. ¿Hipertensión arterial tiene el paciente? No, llega con 160. Verdad. Bueno, el síndrome derecha. Doctor Prudencio, ¿qué le parece? Doctor Prudencio. Otro como síndrome secundario, el estado de ánimo de la paciente puede ser también. No, desde el punto de vista cardiovascular. Cardiovascular. Después, ¿Síndrome disneico puede ser? no, pues la disnea es parte de todo eso, ¿no? Cuando hablamos de un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que hemos estado estudiando, así como hay un síndrome de derrame pleural, un síndrome de condensación, a nivel cardiovascular también hay síndromes. Están viendo un síndrome de falla cardíaca, porque obedece a otra causa la falla cardíaca. Un síndrome de alteración valvular, un síndrome de isquémico que hemos revisado ayer. ¿Qué les parece? Pues hay palpitaciones y cuando llega a emergencia el pulso es irregular. Ya también hemos referido eso. Que el paciente tiene trastornos del ritmo cardíaco. ¿Ya? Entonces eso más. Bueno, me falta... A propósito, ¿les he presentado un caso de trastornos del ritmo cardíaco, doctores, o no? No me acuerdo si les he presentado en las demostraciones. ¿No? Entonces, rápidamente. Bueno, entonces terminamos esto y unos 10 minutos les voy a presentar eso para que no se olvide. Entonces, el paciente tiene también un síndrome de trastorno del ritmo cardíaco. Por eso se encuentra el pulso irregular, hace taquicardia, el paciente ha tenido palpitaciones, entonces. Y si tenemos un paciente con una falla cardíaca, hemos dicho la falla cardíaca al mismo tiempo es un diagnóstico, pero es un síndrome. ¿Qué pensaría, doctora Rodríguez? ¿A qué se debería esa falla cardíaca del paciente? Doctora Rodríguez. Sí, doctor, no le entendí bien su pregunta, doctor. La falla cardíaca es un diagnóstico y es un diagnóstico etiológico y etiológico no es un síntoma nosológico, es un diagnóstico nosológico y también es un diagnóstico sindrómico, porque la falla cardíaca obedece a varias causas. ¿A cuál cree usted que es la causa por la que esta paciente está haciendo la falla cardíaca? ¿Será una alteración del miocardio? ¿Será una alteración valvular? ¿Del trastorno del ritmo? ¿Del pericardio? ¿Puede ser por la hipertrofia, doctor? ¿De la hipertrofia? No. ¿Otra? Ya lo primero que han pensado, pues, doctores, ¿cuál es? La hipertensión pulmonar, pues.
esa hipertensión pulmonar hace que al final el corazón vaya fallando, vaya claudicando, porque el corazón va a tener mayor resistencia, ¿no? La presión está elevada, pulmonar. Todo eso hace que haya una falla cardíaca, ¿no? Derecha sobre todo, y que es todos los síntomas que tiene la paciente. Pero ¿y cómo diagnosticamos una hipertensión pulmonar? La sospecha clínica primero, ¿no? Entonces la paciente, ¿qué elementos tenemos para pensar que la paciente tenga una hipertensión pulmonar? La procedencia, que vive en altura. Claro, en altura están los pacientes sometidos a una presión, hay una hipertensión pulmonar, o se llama también el mal de altura crónico o enfermedad de Monge. Entonces estos pacientes a la larga van a hacer hipertensión pulmonar. Pero después hay otras causas además, que pueden ser otras causas congénitas, hereditarias. ¿Pensaría en que sea un problema tal vez hereditario, congénito, doctora Rodríguez? Sí, doctor, porque su hermana también nos Claro, la hermana a la misma edad tuvo esa misma patología. Y muchas personas que son de esas zonas, viven en zonas altoandinas, hacen hipertensiones pulmonares. Por eso les digo, uno habría que ver el factor que la paciente tiene, congénito, ¿no? Como factor, y lo otro es de que vive en altura y que puede desarrollar una hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces esa sería la etiología. Además, la paciente también tiene un trastorno del ritmo cardíaco que ya debe ser, probablemente, se agrega a la falla cardíaca, ¿no? La paciente está con falla cardíaca, se va a alterar su sistema de conducción y además se agrega una falla, un trastorno del ritmo cardíaco que agrava pues, su falla cardíaca, ¿no? Entonces, si ya ustedes tienen ahí en teoría toda cómo hacemos el diagnóstico, tenemos que medir la presión, entonces, ¿no? De la arteria pulmonar para poder diagnosticar que es una hipertensión arterial. ¿Cuánto es la presión, doctora? ¿Mayor de cuánto tiene que ser la presión en la arteria pulmonar? ¿Mayor de 25 o mayor de 20? Ahí el doctor les ha explicado bien, les ha puesto ahí en las láminas que ustedes tienen hasta la estratificación del riesgo, todo. Tiene que ser mayor de 25. De 25, ¿no? Aunque el último consenso por ahí aparece una cifra de 20, pero seguimos pensando que es mayor de 25. ¿Y cómo voy a hallar qué estudios voy a hacerle para encontrar mi presión de la arteria pulmonar? Doctora Poma, a ver, o doctora Pizarro. ¿Está la doctora Ramos? Doctora Ramos. Sí, doctor, sí estoy presente. ¿Qué tal? ¿Qué estudios le haríamos a este paciente? Doctor, ¿podría hacer un electrocardiograma? Claro, aparte, además del electrocardiograma, orientemos directo para ver la presión de la arteria pulmonar. Una angiografía. No, le hacemos un ecocardiograma. ¿Qué es lo que podemos hacerle rápidamente? Con eso ya podemos calcular. Con la ecocardiografía controlan las presiones. Además de eso, pues el cateterismo cardíaco, con eso vas a medir todas tus presiones, ¿no? Entonces vean cómo la ecografía nos es útil y podemos diagnosticar una hipertensión pulmonar. Ya, ahí en las láminas es un caso muy demostrativo de hipertensión pulmonar. Y hay que pensar, cuando tenemos una falla cardíaca, doctores, pensemos todas las posibilidades de que está fallando. Falla el miocardio, falla la válvula, falla la arteria coronaria, falla el miocardio o falla el sistema de conducción. Entonces vean, así tenemos que ir viendo la etiología de nuestra falla cardíaca. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Voy a presentarles dos casos, doctores, rápidamente. No ha habido posibilidad de presentarles el martes, pero como terminamos ya cardio, voy a presentarles, ¿ya? Un momentito, por favor. Voy a buscar esto y después comentamos. Esta es una paciente que viene, no me acuerdo, del interior del país, que viene la traen así por trastornos la traen por desmayos, así, pérdidas de la conciencia, la abuelita, y por eso la traen a emergencia. Los familiares la traen, pues, bueno, primero a su hospital y después la llevan al hospital Hipólito Unanue. Antecedentes, bueno, no hay muchos antecedentes de la abuelita. Solamente las pérdidas de la conciencia que se hacen cada vez más frecuentes. ¿Eso es cómo se llama? Esas pérdidas fugaces. Se llama crisis de Stokes-Adams, ¿no? Y llega a emergencia y vean cómo llegan los signos de la abuelita. ¿Están viendo? ¿Subió la imagen o no subió? Ya, ahí, doctores, ¿no? Ya. Ya, ese es el monitor cardíaco que tengan. Vean, arriba a la izquierda la frecuencia cardíaca, abajo a la izquierda la presión arterial, abajo la frecuencia respiratoria y la saturación al lado derecho que no la vemos bien. Al examen se le encuentra esa presión y arriba a la izquierda están viendo la frecuencia cardíaca. Bradicárdico con hipertensión sistólica. A ver, ¿qué le llama la atención? A ver, doctores. Enciendan cámaras y participen, doctores. No se escondan, por favor. Doctor Altamirano, ¿qué le parece? El ¿Qué ha paciente visto? está con bradicardia y con una hipertensión. Correcto, hace bradicardia. Vean, está en la frecuencia entre 32 y se sube a 44. Es una bradicardia. ¿Es rítmico, doctora Rodríguez, su bradicardia? Es irregular porque ustedes han visto cómo se va de 32 a un lado 35. Una bradiarritmia. Ya, y ahora les voy a mostrar el electro de la señora. Ese es cuando llega a emergencia. Ya. Ya, ese es el electrocardiograma, vean. Ya, ¿qué les parece? Este es un milivoltio, un complejo PQRS ancho, parece una T, acá hay una P, otra P, recién se conduce, QRS ancho. Acá igual, una P, QRS ancho, vean una T, y el siguiente complejo, vean cómo está, 300, 150, 100, 75, 50, casi 30 latidos por minuto. Y no todos son regulares, ¿no? Acá son irregulares. Vean, entonces en el electro ya tenemos entonces una bradiarritmia. Por acá hay otro electro más. Vean todos los electros, están viendo, ¿no? De la señora, estos son evolutivos, pero todos muestran que están un poco irregulares, ¿no? Vean, acá se vuelve más irregular todavía, ¿no?
Esta es su radiografía de tórax de la señora. ¿Qué le llama la atención? Doctor Rivera, ¿qué le llama la atención? Están haciendo imágenes también ustedes, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué le llama la atención? A ver, ¿quién quiere opinar? Posible derrame pleural, doctor. Ya, pareciese acá un pequeño derrame pleural. Bueno, acá lo que se ve, doctores, es miren el corazón grandazo, hay congestión bilateral. Acá hay un catéter metido, un catéter venoso central. Acá, ¿qué le parece, doctora Vidal? ¿Será una moneda esto? Es el Es botón. redondita. Claro, es la aorta calcificada, ¿no? Sí, doctor. Ya, esa es la aorta calcificada. Perfecto. Entonces, no, este es de otro paciente. Ya, entonces es una paciente con una bradiarritmia, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ya, y en esos pacientes, ¿qué hacemos? Si tienen un bloqueo, ¿qué estaría indicado? ¿Están viendo qué es este aparatito? Un marcapasos. Un marcapaso, perfecto, doctores. El marcapaso va hasta la punta del corazón y va, es una pila, pues funciona como una pila, porque va, pues hay pilas ahora de larga duración, de 8 años, etcétera, ¿no? Que da el impulso al miocardio para encontrar una frecuencia adecuada. ¿Ya? Entonces esta paciente es esta. Ya, la siguiente es una paciente de 17 años que viene a emergencia para un control médico, ¿no? Le tomamos una radiografía y encontramos esto. ¿Qué le parece, doctora Vidal? Doctora Boat. Radiolucidez en las superiores de los pulmones y se pierde la silueta cardíaca del lado izquierdo. ¿Ya? ¿Quién está opinando? Doctor, no lo escuché, no lo escuché. ¿Cuál es su opinión, doctora Boat? ¿Cuál es su opinión sobre esta radiografía, pues? Es una paciente doctor, que viene a como un podemos control ver, médico, ¿no? La mamá la trae a la niña y le hacemos su chequeo porque en el colegio le piden hacer su chequeo. No tiene síntomas cardiovasculares. en esta plaga podemos observar que los pulmones están bien radiolúcidos. Ya. Es una placa muy penetrada, tal vez. Perfecto. ¿Qué más? La presencia, o sea, el corazón está bien radio opaco, pero su radiopacidad es muy, muy tenue. ¿Algo más? Doctora Vidal. Yo digo que es una telectasia. Ya, doctora Argandoña. Están haciendo ustedes imágenes también, ¿no es cierto, doctores? Doctor, ¿es un situs inversus? ¿Ah? ¿Es un situs inversus? Doctora Argandoña. Doctora Argandoña. Creo que es una, ¿cómo se llama? No puede ser bronquitis. No estoy segura, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien que quiera opinar, doctores? Doctor, ¿no es una destrocardia? A ver, ¿quién está hablando? No lo escuché, estoy presentando la imagen. ¿Quién habla? No es La una doctora Rodríguez, ¿no? Sí, doctor. Correcto, doctora, acá está. Vean, el corazón está hacia el lado derecho. O se habrán equivocado, porque si se equivocan la placa también va a aparecer esto, ¿no, doctora Rodríguez? Porque puede ir uno allá a equivocarse, la máquina se equivoca, le pone a la inversa todo, y puede equivocarse y decir es corazón derecho. ¿Qué haría doctora Rodríguez con esta paciente?
¿Por la Doctora Rodríguez. dextrocardia, doctor? ¿O por qué? No, con la placa, porque pueden equivocarse. Otra muestra. Otra placa y la marcan, correcto, eso es lo que se hizo con esta paciente. Le volvieron a tomar, por norma ahora colocan en el ángulo superior de, no, aparece en la imagen de lado derecho, el número de placa, la fecha, y la marcan nuevamente y le ponen derecha. Y si hubiese duda, ¿qué más le haría, doctora? Tiene 18 años la niña. Le tomas un electrocardiograma, perfecto. Ahí está el electrocardiograma, ¿no? Muestra todo del lado izquierdo, todo es al revés, todo es negativo. ¿Y qué más le haría, doctora Rodríguez? ¿Un ecocardiograma? Claro, correcto, para ya estar al 100% seguro. Y se le hace un ecocardiograma a la paciente y se concluye en que todo está normal, pero conclusión es una dextrocardia. Ya, doctores, esa era la... Sean siempre observadores, doctores. Esto les presento para que ustedes observen todo, no solamente todo. Tenemos que tener los pacientes, los síntomas, los signos, los hallazgos. Cada análisis que pidamos, cada síntoma que tiene el paciente, tenemos que ir examinando, interrogando, ver la fisiopatología y explicarnos por qué. No es cuestión que tenga nomás, ya edema nada más, tiene una falla cardíaca, ya llegamos ahí. No, hay que buscar la causa, ¿no? ¿Ya, doctores, alguna pregunta? Son casos raros esto de dextrocardia, ¿no? Por eso lo sé. Doctor, Una paciente que llegó, en un examen que se le dio, la niña normal, no tiene ningún problema, pues todo funciona al lado derecho, nada más. la dextrocardia es como el situs inversus, ¿no, doctor? Claro, nada, todo funciona normal, pues, doctores, ¿ya? Son casos raros, así que han tenido oportunidad de ver ahora un caso de dextrocardia, por lo menos en la radiografía, el ecocardio y el electrocardiograma. Ya es una niña de 18 años que estaba preparándose, creo, para la universidad, y es deportista, todo, ¿no? Doctora Rodríguez. Sí, doctor, una pregunta, pero el situs inversus no se refiere a por los órganos invertidos. Todos los órganos invertidos, ¿no? La joven estaba haciéndose todos los estudios para ver abdomen también. Pero viéndolo desde el punto de vista cardiovascular, no había nada en el examen de abdomen ni ninguna sintomatología. Entonces concluyó que podía ser solamente una dextrocardia, ¿ya? Bien. El corazón de lo que está a este lado se va a poner para el otro lado. Claro. Ya, doctores, si no hay más preguntas, correcto, doctora Rodríguez, es eso para que entiendan, doctores, situs inversos distinto. Esta es una paciente con dextrocardia nomás, hasta ahí la dejé. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. No, nos vemos el día lunes, doctores. Ya cambiamos de capítulo. Empezamos digestivo, que es lo que nos toca preparar al hacer el Hipólito Unanue. Nos vemos el lunes. Ya, ahí tienen todos los elementos también que les hemos puesto en las diapositivas. Gracias. Gracias, doctor. Ya, hasta luego, doctores. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ya, no he visto a la doctora, no está la doctora Pérez por si acaso. No he visto a la doctora Pérez en el aula. Buenas tardes, doctor. Ya, hasta luego.